En los últimos meses comencé a notar algo inquietante en mi propia vida espiritual, y tal vez esto también te esté sucediendo a ti ahora. Hacía todo bien, leía la Biblia, oraba siempre que podía, participaba en las reuniones, pero por dentro la llama se estaba apagando, aunque nadie lo notara por fuera. Hoy quiero contarte cómo identifiqué 4 señales peligrosas de que mi fe se estaba enfriando y cómo la Biblia me guió hacia una recuperación que cambió por completo mi camino. Lo que voy a compartir aquí puede revelar exactamente lo que está sofocando tu relación con Dios en este momento. La primera pista surgió cuando me di cuenta de que mis prácticas espirituales se habían convertido en una rutina. Parecía que estaba cumpliendo tareas y no viviendo una relación real. Hablaba con Dios, pero mi mente estaba en otra parte. Lo leí en la Biblia tantas veces, pero solo cuando lo viví en carne propia comprendí que el distanciamiento no comienza con un gran pecado, sino con un corazón distraído. Intentaba convencerme de que era el cansancio, la falta de tiempo, la acumulación de responsabilidades. Pero algo dentro de mí sabía que había algo más. Sabía que, en el fondo, había dejado de buscar la presencia de Dios con sinceridad. Ese ardor que antes me impulsaba ya no formaba parte de mí, y admitirlo fue doloroso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo simple, pero transformador. Cuando la fe pierde intensidad, no se convierte en nada. Se vuelve tibia, y lo tibio engaña. Te hace creer que todo sigue bien, que solo estás pasando por una fase. Pero cuanto más lo ignoraba, más vacía se volvía mi espiritualidad. Por eso, hoy quiero guiarte a través de estas 4 señales y mostrarte cómo encontré en la palabra la cura para cada una de ellas. Porque tal vez tú, al igual que yo, estés viviendo una desconexión que nadie ve, pero que Dios te está llamando a resolver ahora. La segunda señal apareció cuando empecé a sentirme autosuficiente. No lo decía en voz alta, pero en mi interior creía que podía manejar las cosas por mí mismo. Rezaba menos, me entregaba menos a Dios, tomaba decisiones sin preguntarle nada al Espíritu Santo. Me convencía a mí mismo de que era madurez, cuando en realidad era orgullo disfrazado de competencia. Con el tiempo, comencé a darme cuenta del vacío emocional que eso dejaba. Cuanto más confiaba en mis propias fuerzas, más agotado me sentía. Me decía a mí mismo que todo estaba bajo control, pero parecía que algo dentro de mí me rogaba que me detuviera y admitiera: necesito a Dios ahora. Sin embargo, insistía en seguir cargando con todo yo solo. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios me confrontó. La independencia que yo llamaba equilibrio era en realidad un alejamiento silencioso. Cuando dejamos de depender de Él en las cosas pequeñas, perdemos la sensibilidad para reconocerlo en las grandes. Y ese descubrimiento me desmontó, porque me di cuenta de que mi fe se había convertido en una fe de emergencia, utilizada solo cuando nada más funcionaba. La cura comenzó cuando decidí abandonar esa postura de autosuficiencia. No fue fácil admitir que mis mejores intentos no eran suficientes, pero fue liberador darme cuenta de que Dios nunca quiso que cargara con nada solo. El simple hecho de comenzar el día diciendo: Señor, hoy te necesito más que ayer, reavivó algo dentro de mí que creía haber perdido. Y ahora quiero invitarte a ser parte de esto conmigo. Comenta la frase: mi fuerza viene de Dios, para sellar esta verdad sobre tu vida. Esta declaración puede marcar el comienzo de un cambio profundo en tu corazón. La tercera señal apareció de una manera aún más sutil. Me di cuenta de que, poco a poco, me estaba adaptando al entorno que me rodeaba. No hacía nada malo a los ojos de los demás, pero empecé a aceptar pequeñas concesiones que en el fondo sabía que no honraban a Dios. No fue un cambio brusco, fue casi imperceptible. Solo quería evitar conflictos, complacer a todo el mundo, no parecer exagerado. Pero en ese proceso perdí convicciones que antes formaban parte de quien era.
Poco a poco me di cuenta de que mis decisiones ya no se basaban en la palabra, sino en el deseo de ser aceptado. Empecé a relativizar valores que antes defendía con firmeza. Y la verdad es que este tipo de abandono no ocurre de golpe. Comienza cuando intentamos ajustar la fe al mundo, en lugar de ajustar el mundo a lo que creemos. Creo que mucha gente vive esto sin darse cuenta, y tal vez tú estés pasando por ello ahora mismo. El peso de esto no se nota de inmediato. Llega lentamente, como una molestia que va creciendo. Es como si algo dentro de mí gritara, te estás alejando demasiado. Pero yo intentaba acallar esa voz pensando que solo estaba madurando. En realidad, estaba renunciando a principios valiosos para sentirme más cómoda. Fue entonces cuando decidí parar, respirar y alinear mi corazón de nuevo. Intenté recordar quién era antes de adaptarme tanto. Empecé a revisar mis decisiones y a pedirle a Dios que me devolviera el valor para mantenerlas, incluso cuando eso me hacía diferente. Y, sinceramente, ese retorno a la integridad no fue fácil, pero fue liberador. Y aquí surge algo importante. Sin darte cuenta, también estás siendo moldeado por presiones externas, dejando de lado verdades que siempre han guiado tu fe. La cuarta señal fue como un choque. Me di cuenta de que el pecado ya no me molestaba como antes. No es que me hubiera sumergido en grandes errores, pero pequeñas actitudes que antes me provocaban arrepentimiento comenzaron a parecerme normales, comunes, sin importancia. Y esa indiferencia es lo más peligroso de todo, porque endurece el corazón sin hacer ruido. Me di cuenta de ello cuando me sorprendí a mí mismo justificando actitudes que sabía que no agradaban a Dios. Me decía a mí mismo, todo el mundo lo hace, es solo una fase, no es para tanto. Pero cuanto más lo normalizaba, más me alejaba de la sensibilidad espiritual que un día formó parte de mí. La verdad es que cuando el pecado deja de doler, es señal de que la fe ya no arde como antes. Este reconocimiento me conmovió profundamente. Me di cuenta de que no solo estaba cansado espiritualmente, estaba endurecido. Y para volver, tuve que admitir lo que intentaba ocultar incluso a mí mismo. Había perdido la sagrada inquietud que me protegía de las caídas. Esa conciencia fue dolorosa, pero me llevó al arrepentimiento que necesitaba vivir. Empecé a pedirle a Dios que volviera a quebrantar mi corazón, no para avergonzarme, sino para despertarme. Le pedí que me hiciera sentir de nuevo el peso de mis decisiones, no como culpa destructiva, sino como alerta amorosa. Y, poco a poco, Él reavivó la sensibilidad que yo había dejado adormecer. Y ahora queda una pregunta que tal vez te conmueva como me conmovió a mí. El mayor peligro no es equivocarse, es cuando el error deja de molestar. ¿Es ese también el punto en el que tu fe se está apagando silenciosamente? Después de reconocer estas señales dentro de mí, tuve que enfrentarme a la parte más difícil, transformar la percepción en cambio. Ya sabía que estaba tibio, pero saberlo no es suficiente. La verdadera transformación solo comenzó cuando dejé de intentar sentir ganas y empecé a actuar, incluso sin emociones fuertes. Me di cuenta de que la fe no se trata de sentir más, sino de elegir mejor. Y ese fue el punto de inflexión. Empecé reservando pequeños momentos de mi día exclusivamente para Dios. Nada elaborado, nada impresionante. Solo un espacio donde pudiera respirar, silenciar la mente y permitir que Él me ajustara por dentro. Descubrí que la restauración espiritual no ocurre en una oración poderosa, sino en una rutina fiel. 15 minutos todos los días comenzaron a tener más impacto que horas ocasionales de fervor emocional. También comprendí que reavivar la fe requiere valor para abandonar ciertas distracciones que parecían inofensivas, pero que estaban robando mi sensibilidad. Las redes sociales, el exceso de tareas, las conversaciones vacías. Me di cuenta de que estaba tan lleno del mundo que no había espacio para que Dios me llenara de lo que realmente importaba. Tuve que tomar decisiones prácticas para recuperar mi enfoque.
Este proceso me enseñó que Dios no reaviva nuestra llama de una sola vez. Él nos enseña a cuidarla. Empecé a ver la fe como una hoguera que necesita atención constante, quitar las cenizas viejas, alimentar el fuego con nuevos hábitos y proteger la llama de las ráfagas de viento que intentan apagarla todos los días. Pero mientras reconstruía esa relación, una pregunta comenzó a resonar dentro de mí y tal vez también resuene dentro de ti. ¿Estamos realmente dispuestos a mantener una vida espiritual profunda incluso cuando exige una renuncia diaria? Otra parte esencial de este viaje fue darme cuenta de que no podía reavivar mi fe por mí mismo. Durante mucho tiempo, creí que mis luchas espirituales eran algo que debía resolver de forma aislada, pero fue precisamente esa mentalidad la que me llevó a la tibieza. El aislamiento es un terreno fértil para el cansancio, el desánimo y la caída silenciosa. Cuando caminé solo, perdí fuerzas. Cuando me acerqué a personas que buscaban a Dios, recuperé el aliento. Entonces decidí abrirme honestamente a personas espiritualmente maduras. Hablé de mis fallos, mis miedos, mis dudas, y para mi sorpresa, en lugar de juicio, encontré acogida. Descubrí que compartir vulnerabilidades no nos debilita, sino que nos fortalece. La comunión me devolvió la ligereza, la lucidez y la motivación que había perdido. Más que eso, me di cuenta de que Dios usa a las personas para reavivar áreas que hemos dejado apagadas. Un consejo sencillo, una oración sincera, una conversación franca, todo eso se convirtió en combustible para mi fe. Ya lo sabía en teoría, pero solo viví la transformación cuando decidí dejar de caminar solo y permití que otros me ayudaran a levantarme. También comprendí que participar activamente en la comunidad de fe no era solo una cuestión de presencia física, sino de implicación real. Cuando empecé a contribuir, a servir, a relacionarme, sentí que mi fe cobraba vida de nuevo. Ya no era una práctica aislada, sino una construcción colectiva que me fortalecía cada día. Y eso me llevó a una reflexión inesperada y profunda. Si sabemos que la comunión nos fortalece, ¿por qué tantas veces insistimos en luchar solos, como si Dios nos hubiera creado para la soledad espiritual? Una cosa que aprendí en este camino es que la tibieza no llega llamando a la puerta, no entra con estruendo, ni anuncia su presencia. Se acerca lentamente, casi como un cansancio emocional que insistimos en ignorar. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que mi mayor error no fue haberme vuelto tibio, sino no haberme dado cuenta de lo lejos que ya estaba antes, incluso de admitirlo. Este proceso silencioso me asustó, porque me mostró que el mayor peligro no era un gran error evidente, sino un conjunto de pequeñas concesiones diarias. Empecé a revisar mis hábitos, mis conversaciones, mis pensamientos, y me di cuenta de que la mayoría de las veces que me alejé de Dios no fue por rebeldía, sino por distracción. Simplemente estaba demasiado ocupado para darme cuenta de que mi fe había perdido intensidad. Y esa percepción me impactó como una alerta urgente. Si no cuidaba mi vida espiritual con intencionalidad, sería arrastrada por las rutinas y las presiones del día a día. Fue entonces cuando decidí estar más atento. No en el sentido de vivir asustado, sino atento. Empecé a observar cuando mis oraciones se volvían demasiado rápidas, cuando mi lectura de la Biblia perdía profundidad, cuando mi conciencia ya no reaccionaba con la misma sensibilidad. Estas pequeñas observaciones fueron esenciales para darme cuenta de que el enfriamiento siempre intenta camuflarse de normalidad. Entonces comencé a tratar mi fe como algo que debía proteger. Las pequeñas alertas internas que antes ignoraba se convirtieron en señales de precaución. Cuando me daba cuenta de que mi mente estaba demasiado dispersa o que mi fe se estaba volviendo automática, hacía una pausa y buscaba alinearme nuevamente con Dios. Y poco a poco mi sensibilidad espiritual fue regresando. Y en medio de ese proceso, algo comenzó a inquietarme. ¿Cuántas personas como yo creen estar viviendo una fe saludable,
cuando en realidad solo se están acostumbrando a la distancia. Otra cosa que la tibieza me hizo, y tal vez te esté haciendo a ti, fue afectar mi visión del futuro. Cuando estaba firme espiritualmente, tenía esperanza, expectativas, sueños alineados con Dios. Pero cuando me volví tibio, todo eso comenzó a desvanecerse. Parecía que vivía solo para el presente, para resolver problemas inmediatos, para sobrevivir al día, y vivir sin perspectiva espiritual es como caminar sin horizonte. Empecé a darme cuenta de que cuando nos alejamos de Dios, perdemos la capacidad de ver más allá. La fe deja de ser un impulso hacia adelante y se convierte solo en una etiqueta que llevamos, pero que ya no guía nuestras decisiones. Fue doloroso admitir que mis proyectos ya no tenían brillo, que mis expectativas eran bajas, que ya no creía con la misma fuerza en las promesas de Dios. Esta constatación me conmovió profundamente. Volver mis ojos a las promesas bíblicas fue como respirar aire puro después de mucho tiempo sofocado. Cada promesa que releía reavivaba una llama que ni siquiera me daba cuenta de que se había apagado. La Biblia comenzó a devolverme lo que había perdido: visión, propósito y esperanza. Y cuanto más recordaba lo que Dios ya había hecho, más volvía a creer en lo que aún podía hacer. Empecé a orar como alguien que espera, a planificar como alguien que cree, a actuar como alguien que sabe que Dios aún está moviendo piezas que yo no veo. Este cambio no vino de una gran revelación, sino de pequeños reajustes internos que, juntos, reavivaron mi sentido de la eternidad. Pero una pregunta comenzó a resonar dentro de mí y tal vez resuene en ti ahora. ¿No es acaso la estrategia más peligrosa del enemigo precisamente hacernos perder la esperanza, para que vivamos como si ya no fuéramos parte de algo eterno? Cuando llegué a este punto de mi reflexión, me di cuenta de que la tibieza espiritual no era solo una molestia interna, sino una amenaza real para mi relación con Dios. No era algo que pudiera normalizar, justificar o dejar para más adelante. Tuve que afrontar el hecho de que, si seguía viviendo así, acabaría acostumbrándome a una fe superficial. Y esa conciencia me asustó, porque me di cuenta de que el peligro no estaba solo en las señales que había ignorado, sino en la acomodación que estaba permitiendo. Fue entonces cuando tomé una decisión seria. No quería seguir viviendo al límite de la indiferencia espiritual. Empecé a ajustar mis elecciones diarias, no porque me sintiera fuerte, sino porque reconocía mi debilidad. Empecé a volver a poner a Dios en el centro de las pequeñas cosas. En lugar de planificar primero y orar después, comencé a entregar cada paso incluso antes de dar el primero. En lugar de buscar respuestas rápidas, comencé a buscar orientación. Y poco a poco, la llama que parecía apagada comenzó a latir de nuevo. También me di cuenta de que mi fe no tenía que ser intensa solo en momentos específicos, sino constante en cada área de mi vida. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba: la forma en que hablaba con la gente, cómo reaccionaba ante las dificultades, cómo lidiaba con mis propias limitaciones. Comprendí que la verdadera restauración no solo ocurría en mi tiempo devocional, sino que se extendía a todas mis decisiones. Y fue en ese proceso que experimenté algo inesperado: la gracia. Siempre supe que Dios era paciente, pero solo comprendí cuánto cuando me di cuenta de cuánto me llamó para que volviera, incluso cuando yo insistía en vivir lejos. Cada advertencia que me dio no fue una condena, sino una invitación. Cada inquietud que puso en mi corazón fue una señal de amor, no de rechazo. Y comprender eso lo cambió todo. Al final, me di cuenta de que incluso mis momentos de frialdad se convirtieron en puntos de partida para algo más grande. Pusieron de manifiesto áreas que nunca habría visto si hubiera seguido viviendo en piloto automático, y me dejaron ante la pregunta más sincera que jamás me había hecho: ¿estoy dispuesto a vivir una fe profunda o voy a seguir aceptando una espiritualidad tibia como si fuera suficiente? Al llegar al final de este viaje, una verdad se impuso ante mí con más claridad que nunca.
No hay plenitud espiritual sin intensidad. No hay vida verdadera en Dios si elijo vivir en la superficie. Ser tibio no es solo un defecto, es una pérdida. Pérdida de propósito, pérdida de sensibilidad, pérdida de profundidad. Y fue esta constatación la que me llevó a tomar una decisión que quiero compartir con ustedes ahora. Elegí reavivar la llama, costara lo que costara. Reavivar esa llama no se trataba de esperar emociones fuertes, sino de dar pasos firmes. Era despertar y decidir buscar la presencia de Dios incluso cuando no tenía ganas. Era elegir ser fiel cuando nadie estaba mirando. Era renunciar a la idea de vivir solo con lo básico y empezar a caminar como alguien que desea algo más. Y con el tiempo me di cuenta de que cada pequeña actitud se convirtió en combustible para una fe más viva. Hoy puedo mirar atrás y ver cuán paciente fue Dios conmigo. Me llamó cuando estaba distraído, me alertó cuando estaba endurecido y me acogió cuando decidí volver. Y por eso quiero animarte a hacer lo mismo. No importa cuánto te hayas alejado, ni cuánto tiempo hayas estado tibio. Lo que importa es el paso que elijas dar ahora. Dios sigue llamando, y la llama puede reavivarse hoy. Mi oración es que ya no aceptes vivir de manera superficial, que no te acostumbres a una fe apagada, que elijas todos los días cultivar la presencia de Dios con intencionalidad, profundidad y entrega, porque es en ese lugar de intensidad donde encontrarás propósito, fuerza y verdadera vida espiritual. Yo lo descubrí y quiero que tú también lo experimentes. Y antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje te ha llegado al corazón, deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Eso me ayuda a seguir trayendo contenidos que fortalecen tu fe y te mantienen cerca en este viaje de transformación diaria.